De acuerdo, pues buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por la asistencia y, bueno, sobre todo muchas gracias a las personas que nos acompañan hoy aquí, tanto a Julio García como a Francisco José como a Antonio Arias. Bueno, muchísimas gracias también a la Universidad Castilla-La Mancha por acompañarnos y también muchas gracias a la World Compliance, en este caso, por hacernos este soporte también, porque seguro que habrá algún asistente, bueno, algún inscrito, algún socio de la World Compliance, así que bienvenidos también. Simplemente, muy breve, de parte de la ACCID daros la bienvenida. Esto es un acto que se hace en base al premio Ferran Termes del Congreso de este año pasado, que se lo concedieron los colegios fundadores de la ACCID, en este caso el Colegio de Economistas, el Colegio de Gestores Administrativos, el Colegio de Auditores, de Censores Jurados de Cuentas y en este caso Sindicatura de Cuentas. Se lo otorgaron a Julio García Muñoz con el libro, bueno, el artículo, ¿no? Digamos, el trabajo que hizo sobre conflictos de interés y autoevaluación de riesgo de fraude en fondos europeos. Y nada, simplemente, muy breve. En cuanto a cuestiones técnicas, tenemos dos botones importantes en la sesión. El primero es el botón del chat, que como podéis ver, que muchos ya estáis utilizándolo para hacer saludos o algún tipo de comentario. Podéis seguir haciendo este tipo de comentarios, pero tenemos un botón más importante, que es el de preguntas y respuestas, que este estará destinado lógicamente a lo que el nombre indica, hacer las preguntas. Las respuestas en este caso se responderán por voz. También, en este caso lo he comentado con Julio, que le gusta la interacción y eso es bueno. Entonces, cualquier persona que quiera levantar la mano, se le concederá, digamos, el turno de palabra, para que pueda hablar e incluso le podamos ver si se activa la cámara. Así que las preguntas también se podrán hacer por voz cuando se genere este debate al final. Supongo, Julio, mejor hacerlo todo al final, que tú hagas tu exposición, digamos, tu presentación, y que después al final podamos responder estas preguntas para que así sea Perfecto. todo más fluido. Perfecto, pues poco más. En este caso me gustaría presentar a Francisco José Sáez Martínez, que será la primera intervención, que es vicerrector de Economía y Planificación de la Universidad Castilla-La Mancha y es responsable de competencias sobre fondos europeos y medidas antifraude. Francisco José, muchas gracias por acompañarnos, un placer, y te dejo paso, la primera intervención de la sesión. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos. Yo voy a ser muy breve en mi exposición porque, bueno, yo creo que lo importante es que oigamos a Julio. Es decir que, bueno, para mí es un verdadero placer estar aquí y saludarles a todos o saludaros, aunque sea virtualmente, ¿no? En este webinar de presentación del trabajo del que es el director ejecutivo del área de control interno de nuestra universidad, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julio García. Quería, pues, inicialmente agradecer a la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección y a la World Compliance Association, ¿no?, con la que colaboramos en varios proyectos, pues la oportunidad que me brindan a mí y a Julio, bueno, que nos brinda la universidad, de participar en este seminario, ¿no?, sobre autoevaluación del riesgo de fraude y la gestión de conflictos de interés en los fondos Next Generation. Como se ha comentado, pues, yo soy el responsable de la gestión de estos fondos, soy vicerrector de Economía en la universidad y responsable de la gestión de fondos europeos. Y bueno, afortunadamente, en la Universidad de Castilla-La Mancha somos beneficiarios de fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Somos actualmente beneficiarios y espero que lo sigamos siéndolo en el futuro. Sería una buena señal. Y bueno, de momento nosotros somos beneficiarios de varios proyectos, proyectos del plan de recualificación del profesorado universitario, del proyecto Unidigital para la certificación de competencias digitales, de varios proyectos de infraestructura científica, de un proyecto de biotecnología aplicada a la salud. También participamos en otro de energía e hidrógeno verde. Bueno, todos ellos, como he mencionado, financiados con los fondos Next Generation, ¿no? Desde mis competencias, pues dada la particularidad, la problemática y sobre todo la complejidad, diría, ¿no?, en la gestión de estos fondos, pues esto nos ha llevado a crear una comisión de coordinación, ¿no?, de la que a su vez pues cuelgan varias comisiones técnicas
específicas de cada uno de estos proyectos y que cuentan con la participación de un responsable científico, integrantes del área de gestión de la investigación y del área de gestión económica, ¿no? Pues para evitar que tengamos problemas en la gestión y sobre todo en la justificación de estos fondos, ¿no? Y paralelamente, y centrándonos en lo que nos ocupa en este webinar, bueno, pues para cumplir con la Orden 1030, ¿no? 2021, el pasado mes de diciembre aprobamos en Consejo de Gobierno pues una declaración institucional antifraude, ¿no? Que pues, bueno, muestra el compromiso del conjunto de la comunidad universitaria en este tema, y presentamos también nuestro plan antifraude, ¿no? El plan antifraude de la universidad. Aunque el plan pues es consecuencia o responde a una obligación pues, normativa, ¿no? Derivada de la gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues las obligaciones y las medidas antifraude que contempla el plan pues, son de aplicación a todos los fondos públicos que gestionamos en la universidad, ¿no? Con independencia de cuál sea su origen o la naturaleza de su instrumentación, ¿no? Nuestro plan se articula o está organizado sobre 5 ejes, ¿no? La tolerancia cero, mostrando un claro compromiso institucional con este tema por parte de la universidad, la información y sensibilización de toda la comunidad universitaria, el establecimiento de un marco normativo y una metodología y recursos suficientes, la capacitación del personal y la vigilancia y actualización del sistema, ¿no? De estos 5 ejes emanan 10 objetivos y se presentan 30 medidas concretas encaminadas a actuar sobre todo el ciclo antifraude, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, nuestro plan antifraude es, como no puede ser también, un documento abierto, ¿no? Abierto a la inclusión de nuevas medidas que nos permitan actuar sobre todo el ciclo y nos permitan prevenir, detectar y corregir el fraude, ¿no? Para el desarrollo de este plan, pues se ha creado la que denominamos COCOAF, una comisión de coordinación antifraude, de la que tanto Julio García como yo formamos parte, ¿no? Y de la que emanan varias subcomisiones sectoriales y los equipos de autoevaluación. Bien, entiendo que sobre todo esto hablará Julio, y antes de presentarlo a él y de darle paso, pues permítame aprovechar la oportunidad para concluir mi breve intervención, pues destacando que en la Universidad de Castilla-La Mancha, en materia de investigación y transferencia de conocimiento en cumplimiento normativo, pues contamos con un instituto de investigación, el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, que está dirigido por el catedrático de Derecho Penal y rector honorario de nuestra universidad, el profesor Luis Arroyo Zapatero, y que cuenta entre sus integrantes con los profesores Adán Nieto, Eduardo Demetrio y Cristina Rodríguez Yagüe, entre otros, ¿no? Y que en materia de formación, pues en la Universidad de Castilla-La Mancha contamos con un máster en cumplimiento normativo que está dirigido por el catedrático de Derecho Penal, el profesor Adán Nieto, y que cuenta ya con 4 ediciones, y además de un máster oficial en auditoría pública. Este es de carácter online y en formato asíncrono, y cuyo coordinador es Julio García, junto con el catedrático de contabilidad, el profesor Domingo Nevado. Y bueno, ahora me tocaría dar la palabra a Julio, y antes, para que bueno, pues realmente nos instruya sobre la evaluación del riesgo antifraude y la gestión de los conflictos de interés, ¿no? Que es el tema del libro objeto por el cual nos presenta, está aquí hoy. Y quería, pues bueno, simplemente como datos curriculares, pues Julio es egresado de la Universidad de Castilla-La Mancha y es doctor por la Universidad de Salamanca. Él es auditor público y es como he comentado al principio, es el director ejecutivo del área de control interno de nuestra universidad, ¿no? Bueno, es autor de varias publicaciones y no voy a adentrarme en su currículum, pero sí querría destacar, pues bueno, yo conozco a Julio, lo conocía previamente, pero he tenido un mayor trato con él desde que soy director, responsable, vicerrector de Economía y responsable del área de presupuestos de nuestra universidad. Y bueno, quería destacar con él su capacidad de trabajo, ¿no? Él es, como he dicho, aparte de director ejecutivo, es coordinador de un máster oficial. Además, también coordina varios títulos propios que
con los que trabajamos con la Junta de Comunidades, de Control Financiero Permanente, etcétera, ¿no? Y él es, pues bueno, sobre todo, aparte de una persona inteligente y válida, eso lo vamos a poder comprobar hoy, yo destacaría su capacidad de trabajo, ¿no? Realmente no sé de dónde saca Julio tantas horas al día como para dedicarle a su labor, que es la de director del área de control interno, asegurar que la universidad cumple con la normativa, y yo estoy muy tranquilo como vicerrector de Economía de que Julio está al frente de nuestra unidad de control interno, porque si algo pasa el filtro de Julio, me asegura que no vamos a tener ningún problema ni con la auditoría, ni con el Tribunal de Cuentas, ni con ningún tipo de análisis posterior que se nos pueda hacer, ¿no? Entonces eso me deja a mí muy tranquilo, y quería pues destacar su capacidad de trabajo, y además que no sé, como digo, de dónde saca tantas horas, porque además es padre de familia, ¿no? Y eso, los que somos padres, aunque mis hijos están ya bastante mayores, pues somos conscientes del tiempo que eso también nos lleva. Nada más, yo, Julio, cuando quieras, pues nos instruyes. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Ismael. Abruman un poco la presentación. Gracias por vuestras amables palabras. Empezando por el final, la cuestión del tiempo es cuestión de equipo. Es cuestión de equipo profesional aquí en la universidad, y es cuestión de equipo familiar en la parte de la conciliación. Buena parte del trabajo y de los desarrollos que vamos haciendo lo tiene la familia. Y lo otro, pues con dedicación y con buenos profesionales al lado. Es yo creo que la clave de esto. Me toca, antes de un poco entrar en materia, si me permitís, por extender un poco más la parte de los parabienes, yo tengo que dar gracias por estar aquí, simplemente, por estar donde estoy, y se las tengo que dar, creo que tengo aquí a las dos personas principales de estos impulsos en este último año y medio. Uno eres tú, Paco, y otro es la parte profesional que me toca. Dices que estás tranquilo, pero bueno, sé que damos la lata. Y yo también estoy muy agradecido a mis compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, que bueno, fuera de las tranquilidades, nos han tocado tiempos, yo creo que en todas las instituciones, complejos de navegar. Y bueno, pues con proyectos que quizá no son solamente las fiscalizaciones, los controles de expedientes y las auditorías que nos tocan, sino que en proyectos que van a difundir, a divulgar y a querer salir del despacho para poder, puertas afuera, hablar de cultura de control y unir a los profesionales de la fiscalización, de la auditoría, del cumplimiento normativo, porque creo que tenemos mucho. Bueno, pues con estos proyectos que requieren de un impulso institucional muy decidido, porque si no de otra manera no serían posibles, pues bueno, tengo que estar muy agradecido a mi universidad y al equipo de gobierno que cree en ellos, cree en los profesionales con los que colaboro, con los que colaboramos y con los que construyen estos proyectos. Yo creo que esta es la clave, el tener un consejo de sabios y de sabias que participan, que son expertos en su materia y que nos dan un poquito de su tiempo para hacer aquí pues trabajo de calidad para estudiantes, para instituciones, para empresas, para transferir conocimiento. Y en este ámbito, pues bueno, yo la verdad es que la mar de a gusto con el calor y el cariño de la universidad. Esto por la parte profesional y por la parte institucional, y por la parte bueno, pues personal también y puntual, por la que toca, creo que ya os lo he comentado alguna vez. El principal causante del libro que vamos a presentar, o de las cuestiones que vamos a hablar, es Antonio Arias, que es profesor también de la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor de nuestro máster. Y como buen liante que es, que lo conocéis, fue el que me dejó pues sin vacaciones de Semana Santa el año pasado, y me dijo esto de: oye, mira, la asociación, la CID, ha extendido el plazo para presentar aquí trabajos de investigación, yo creo que esto podías presentar algo útil. Y bueno, al final es que somos como el pan y las ganas de comer,
Y bueno, dedicamos un tiempo a pensar en qué podríamos hacer pues para aportar utilidad de una manera ágil, porque el tiempo también era una cuestión pues, que había que gestionar, había poco. Y ya entrando en materia, yo creo que tres fueron las cuestiones que me llevaron a apuntar por aquí. Uno, que no partía de cero y tenía ya algún bagaje por el control y la gestión de riesgos. Uno, realizado en la tesis, en la línea de investigación que realicé, aunque esto era solamente gestión de riesgos. Y en el ámbito profesional llevaba años trabajando con los organismos pagadores de fondos agrícolas, dando formación. Son una familia bastante unida y tienen bastante trabajado, pues como la PAC, es la política que más primigenia, la génesis de las políticas europeas y una de las que más consumo recurso consume. Tenía bastante maduro el modelo de gestión de riesgos, de fraude, y pues llevaba trabajando bastante tiempo con ellos. Así que cogiendo un poquito de aquí y un poquito de allá, fraude, fondos europeos y el tema de la gestión de riesgos, empezamos a escribir y esto es lo que resultó, ¿de acuerdo? Como no puede ser de otra manera, ha presentado Paco, todo esto tiene que tener un sentido y un todo, ¿de acuerdo? Tenemos que, antes de bajar a hablar de los riesgos y hablar de conflictos de interés, hay que encuadrar la casa. Todo esto tiene que ver, todo esto queda incardinado, integrado en un plan o en una estrategia, si lo queréis llamar así, de gestión del riesgo de fraude. Yo creo que es lo que tenemos encima de la mesa o lo que nos ha planteado encima de la mesa el mecanismo de recuperación y resiliencia y en su traslación la Orden 1030 de Hacienda. Esta es la parte para entidades públicas, pero sé que aquí también desde los asociados de la CID hay un buen número de participantes que lo hacen desde el sector privado y es que en las cuestiones que nos van a ocupar en dirigir, en atacar el riesgo de fraude desde distintas vertientes y en abordar los conflictos de interés, ambas partes intervienen. Como veremos, todos tenemos nuestra parte de nuestro trocito de responsabilidad. Aquí lo nuclear, lo clave es que se debe trabajar como sistema, se debe trabajar de una manera unida e integral. Esto no es una cosa de molinos y Quijotes, sino que tenemos que ir todos a una. Y tenemos que conocer dónde caen estos instrumentos en el marco de una programación que debe partir, como no puede ser de otra manera, de una directiva antifraude que empiece con una declaración institucional y un marco regulador que ampare el funcionamiento, responsabilidades, ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de todo este sistema. Pero es que en una segunda parte, o lo que es en el corazón del sistema antifraude, yacen elementos clave. Y uno de los elementos clave es la gestión de riesgos. Gestión de riesgo de fraude, este mapa de riesgos. El mundo del compliance sabe mucho de esto. Nosotros ahora tenemos que aprovechar todo este trabajo realizado para no partir de cero, como digo, y empezar en las administraciones públicas a pasar de este principio o de esta observación del principio de legalidad de una manera pues estática o reactiva y hacerlo de una manera decidida, proactiva y sistémica, que es lo que nos pide Europa para cuidar su dinero, que es el nuestro, ¿de acuerdo? Uno de los elementos clave, la gestión del riesgo de fraude. El segundo de ellos es el conflicto de interés que tenemos que saber prevenir y detectar, hablaremos de ello. Y no me resisto, aunque no es el objeto de esta sesión, a hablar del tercero, que lo tenemos a la vuelta de la esquina y es el canal de denuncias, ¿de acuerdo? Creo que este es otro de los elementos principales del soporte, de los motores del sistema de cumplimiento del sistema antifraude. Y, como sabéis, la ministra de Justicia ya ha presentado al Consejo va a presentar al Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley de transposición de la directiva whistleblowing que va a meter o a introducir en nuestras organizaciones canales de denuncia. Son los elementos más potentes a la hora de detectar riesgo de fraude, ¿de acuerdo? Los más eficaces, por encima de auditorías, por encima de fiscalizaciones, que también son muy necesarias. Con estos tres elementos yo cerraría, algún otro me puede quedar, pero cerraría lo que es la sala de máquinas del sistema de cumplimiento y nos quedan dos ejes más. Uno es hablar mucho
y formar mucho. Es la formación y la información, la sensibilización. Yo creo que ya esto contribuye en sesiones como la que promueve ACID y como las que tenemos incardinados en nuestro plan antifraude. Hablar y formar mucho. Esto es una cultura no nueva, pero que ahora mismo aprieta con fuerza porque nos lo exige Europa para justificar los fondos europeos y tenemos que hacerla funcionar. O sea que no nos queda otra. El último eslabón es que todo funcione y que siga funcionando bien y con eficacia. Esta vigencia y eficacia, estos cinco ejes que comentaba Paco y en los que hemos estructurado nuestro plan antifraude, que no son otros, si lo ven ustedes desde el prisma del ámbito privado, que lo que pide el Código Penal a un modelo de organización que sea capaz de funcionar eficazmente para prevenir y detectar comportamientos delictivos en una organización. No hemos inventado la rueda, simplemente aprovechamos ese saber y lo adaptamos a las organizaciones que tengamos delante, una administración pública o una entidad privada. ¿De acuerdo? Este sería un poco el punto de partida. A mí en el uso del tiempo, creo que como a casi todos soy bastante celoso en la gestión del tiempo y cuando hay que abordar distintos problemas, fenómenos, me gusta irme a cuestiones inmutables, a cuestiones que no cambian. Les pongo el ejemplo de la contratación pública, que saben que es súper volátil en su marco normativo, que si te descuidas te la cambian de un día para otro a golpe de disposición adicional. O de una ley lateral que toca algún precepto de algún tipo de contrato. Esto es así. A mí me gusta acogerme a las leyes inmutables, por ejemplo, aquí en este caso a las fases de ejecución de un contrato y ver qué no cambia y qué tengo que controlar. Luego la ley te da la forma, o el contexto te da la forma, o la organización te da la forma, o la convocatoria que saca Europa te da la forma. Pero los puntos de control yo creo que los clave podemos fijarnos puntos de control clave. Y yo es por donde empiezo cuando hablo de fraude y cuando hablo de riesgos. En el trabajo que tengan ahora mismo ustedes desde el diseño y un poco de implementación, la aplicación de esos planes antifraude, creo que tenemos que tener muy presente algunas de estas cuestiones. Y lo primero, como les decía, es hablar y hablar mucho. Porque desde el ámbito desde la teoría de las organizaciones, mi vicerrector pertenece al ámbito de administración y dirección de empresas. Y yo creo que esto, más que de auditor o de jurista o de tal, tenemos que verlo también desde el punto de vista de la gestión. Desde el punto de vista de la gestión, lo primero que hay que trasladar a los equipos de gobierno o a los consejos de dirección de las organizaciones es que, en el trabajo que hacen, en las gestiones económicas, administrativas, de recursos humanos, tecnológicas, el error es natural. El error es una cuestión, el fallo es una cuestión humana y los errores existen, ¿de acuerdo? Todo lo que ahora mismo viene, y ahora cuando tenemos que hablar de fraude, es importante trasladar un mensaje no naif, pero tampoco alarmista. Es un mensaje en el que, se tienen que las organizaciones ser conscientes de que simplemente por la cantidad de los procesos que tienen, de las personas que intervienen, de las aplicaciones informáticas, de gente que te pueda querer atacar tu sistema informático, violar tu seguridad, pues se puede cometer fraude. Te pueden atacar, te pueden robar una base de datos, puede haber un fraude interno, puede haber un fraude externo. El fraude está ahí, es una posibilidad. No podemos hacerla ni la táctica del avestruz, meter la cabeza dentro de la tierra y decir que aquí en mi organización somos santos y puros como Santa Teresa y no pasa nada, pero tampoco tenemos que ser alarmistas, ¿de acuerdo? Yo creo que el mensaje debe ser de equilibrio positivo y de proactividad para lo que sean errores y donde no haya una intencionalidad, corregirlo. Me falta un papel en una subvención, me falta justificar un poquito más un expediente de gasto, se justifica y luego tener la determinación, lo primero tener los medios y la determinación de si hay un garbanzo negro, saber reconocerlo, ver su alcance y saber sacarlo del cocido, que yo creo que es lo que nos exige Europa, ¿de acuerdo? La intencionalidad, si estableciésemos un continuo, la intencionalidad es y el abuso de poder es lo que diferencia la irregularidad del fraude, en el primero de los casos, la intencionalidad,
y el fraude de la corrupción se diferencia en este abuso de poder que está presente en la corrupción por encima o a diferencia del fraude, que lo pueden cometer pues agentes o defraudadores que no estén en una posición de poder, sino que sean a lo mejor conocedores del sistema y lo hagan de una manera, de una manera camuflada, de una manera ilícita, pero sin ese abuso de poder. ¿De acuerdo? En las siguientes imágenes yo creo que tendría la clave de muchas de las cosas que quiero contar hoy y de las diferencias que hay entre la gestión de riesgos y la gestión del riesgo de fraude, ahondando un poco en esta diferencia que les trasladaba primero. Nosotros somos, Paco ha presentado que tenemos distintas ofertas formativas, tenemos máster de cumplimiento normativo, tenemos un máster de auditoría pública, tenemos buenos títulos de la gente de Hacienda Pública sobre gobierno de lo público y sobre las cuestiones que atañen a las políticas públicas y los que venís del mundo privado o los que lo habéis estudiado sabéis que todo esto conforma la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Cada uno de los ejes no puede entenderse de manera deslavazada sin conectarse con el anterior, ¿de acuerdo? Yo no podría hacer auditorías o no podría controlar si no mirara el programa, en este caso el programa electoral del rector o los objetivos de la universidad, porque estaría haciendo controles de espaldas a la realidad. Esto es una cosa que cae de perogrullo, pero que en las instancias de control muchas veces por inercias o por capacidades venimos repitiendo o se pueden repetir controles no alineados con el gobierno, digamos, con los objetivos que nos plantea la organización. Y por el lado contrario, por el lado posterior a la gestión de riesgos, una vez que identificamos un riesgo, muy distinto ámbito, debemos darle una respuesta de control, ¿de acuerdo? Debemos intentar mitigarlo para dar una respuesta en términos de cumplimiento, de control, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es la gestión de riesgos entonces? Pues bueno, observar las políticas públicas e intentar conseguir los objetivos públicos en términos de legalidad, obviamente, y en términos de eficiencia. Aquí una cosa que siempre repito para las administraciones es que la legalidad es un principio constitucional y está en el 103 de la Constitución, pero mucho, mucho antes la eficiencia en los fondos públicos está en el 31 y la diferencia no es solamente que haya 70 artículos por medio, sino que la eficiencia es un derecho fundamental de la ciudadanía, que es la que nos deja el dinero para implementar y aplicar las políticas públicas. Yo creo que esto es uno de los riesgos que tenemos desde el punto de vista de la gestión. En esta consecución, universidad, entidad local, gobierno regional, entidad pública, institucional, empresa pública, pues tiene sus objetivos y enfrenta diferentes amenazas que la pueden desviar. Riesgos económicos, riesgos de eficiencia de recursos, riesgos reputacionales. Todo esto, se me ha ido un poquito la línea esta derecha de largo. Todo esto tiene una respuesta de control mediante la auditoría, un control financiero posterior y la función interventora, un control previo, ¿de acuerdo? Y un riesgo de todos ellos, el de fraude, tiene unas notas específicas que requiere herramientas diferenciadas. ¿Por qué requiere unas herramientas diferenciadas? Pues porque no se comete, sus singularidades no son las mismas que un riesgo de regularidad típico, económico, de una subvención o de alguna factura. Les puedo poner un ejemplo. Si yo tuviera me pongo el gorro de auditor en el que va a hacer una revisión de regularidad económica sobre una cuenta justificativa de una subvención y le ponemos ahora, si queremos, los apellidos del webinar, de una subvención que va a ser justificada contra el mecanismo, contra los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues yo me iría a mirar si la factura viene con los datos identificativos del tercero, si viene su CIF, si la descripción del bien o del suministro o del servicio está correcta, si la base imponible y la cuota tributaria se han calculado correctamente, si el tipo impositivo es el que es, si la cuenta del tercero está establecida.
Esto sería una revisión de regularidad, un checklist de puntos de control, sí o no. Lo que pasa es que si me cambio de gorro y ahora voy a ser un examinador de fraude o tengo que hacer un hincapié especial en el riesgo de fraude, ese es mi alcance del trabajo de control, no podré mirar la factura o no podré mirar la documentación justificativa de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque este tercero o esta persona que promueve el gasto, el defraudador, cuando quiere cometer fraude, lo hace ocultando, engañando, lo hace falseando información y con la finalidad, obviamente, de obtener un beneficio ilícito, no ajustado a derecho, un beneficio que puede ser económico o no económico. Entonces, empiezo a hablar del mecanismo. ¿Cómo lo miraríamos si tenemos que pasar esta factura por las convocatorias que ahora se nos abren en el PRTR? Pues tendría que ir a ver si ese tercero existe. Lo primero, me dice el mecanismo, me dice el plan de recuperación español, oiga usted, vaya a mirar la titularidad real, compruebe la titularidad real de este tercero. Y aquí se han activado y han aflorado un poco a transparencia más activa los registros civiles, mercantiles, para ver si esa persona jurídica es una compañía ficticia, si es una empresa pantalla, si está constituida con el mero objetivo de captar contratos públicos o subvenciones y me están queriendo engañar. Bueno, si no lo fuera, me pueden estar engañando en el servicio prestado o en la cantidad de lo que me han suministrado o en el precio para distraer a través de una mordida un dinero flotante que desvíen a partir de otros, otros esquemas. Pero es que siendo todo esto real, pasa, y es uno de los fraudes ahora mismo que están muy de moda por esto de las tecnologías, nos pueden intentar querer engañar a través de la cuenta bancaria. ¿De acuerdo? No ya desde un punto, digamos, clásico, tradicional, en el que dos socios de una compañía la escinden y bueno, se pelean y uno intenta que abonen en una cuenta en la que no está el otro, sino que ahora a las compañías las están engañando a través de suplantación de identidad para que, bueno, pues, de una presión o a un subterfugio los organismos pagadores ingresen el dinero en cuentas que no son de ese tercero. Hemos tenido casos en el sistema universitario español, de momento solo en intento. Me viene a la cabeza también el fraude del CEO que hicieron en la empresa municipal la empresa de transportes de Valencia. Y es que, bueno, el resumen es que cuando vamos a gestionar fraude, cuando queremos detectar fraude, tenemos que ir con una caja de herramientas diferente para poder detectar todo esto. No nos vale, y yo creo que es una de las primeras conclusiones, los procedimientos estándar, porque se demuestran mucho menos eficaces que otros, como les avanzaba, nos va a salir, nos va a entrar en vigor dentro de poco cuando se apruebe la ley, los canales de denuncia. Al final, el delator, alguien que oye algo, un socio descontento en los esquemas de fraude o un tercero, un proveedor, toca el silbato y aflora la información, que en este ámbito del fraude es clave. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primer mensaje, tengamos claro que la gestión de riesgos una gestión de riesgos se hace a través de mecanismos de gestión de riesgos tradicionales, de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, y que la gestión del riesgo de fraude requiere de herramientas específicas y de esquemas específicos. Este es uno clásico, postulado en el año 70 por el criminalista y sociólogo norteamericano Donald Ray Cressy, lo habrán visto ustedes, y este investigador realizó un estudio sobre casos de fraude y detectó o afloró que siempre persistían o siempre se daban 3 elementos cuando concurría un riesgo de fraude. Estas son las leyes inmutables que, como controladores o supervisores de un sistema de control interno, externo, privado o público, son las que yo tengo que agarrarme, ¿de acuerdo? Siempre que se comete un fraude existe un incentivo o una tentación en el defraudador. Pueden ser, pues desde querer llevar un tren de vida superior al que puedes tener, puede ser
deudas, pueden ser adicciones, pueden ser envidias, pueden ser muchas cosas. Pero siempre existe un incentivo. En el ámbito de lo privado siempre se ponen como ejemplo los pluses variables por ventas, donde bueno, pues los comerciales tienen tentación para inflar las ventas a cambio de este objetivo. Esto es lo que tenemos que analizar en el ámbito de los incentivos que podemos tener en nuestras organizaciones, ¿de acuerdo? Promociones personales, envidias de una persona ha conseguido algo y yo no lo tengo, o este está cometiendo, está invitando a comer a su familiar y yo tengo dinero en la caja y lo voy a hacer también. Bueno, este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? En segundo lugar, el sistema, y esta es una de las cosas que más nos quita el sueño a los controladores, el fraude se comete porque algo falla, porque el sistema de control, desde el diseño normativo, del diseño técnico o desde cualquiera de sus elementos, segregación de funciones, de autorizaciones, validaciones, procedimientos de gestión, fallan, ¿de acuerdo? Y esto es aprovechado por el defraudador, conocedor del sistema en muchas ocasiones, para bueno, ver dónde están esos agujeritos y colarse, ¿de acuerdo? Y el último de ellos, este es un factor más sociológico, psicosociológico, que yo creo que no debemos desdeñar, se produce, siempre digo que el defraudador o el ser humano tiene que dormir tranquilo por la noche y siempre intenta justificar o encontrar una justificación a sus comportamientos, aunque sean fraudulentos. Y aquí entra en juego, en ese quebrantamiento del comportamiento ético de una persona que rompe cuando va a hacer o va a cometer fraude, el círculo se cierra justificando esta actuación. ¿De acuerdo? En este sentido de la compañía me lo debe, este dinero es mío, el de al lado lo está haciendo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Siempre existe este comportamiento de justificación, ¿de acuerdo? Esto, que es un marco teórico bonito, los penalistas van viendo, iba a decir vamos, pero bueno, van viendo o van encontrando agarraderas, y es que no solamente es un marco teórico, sino que el Supremo, nuestros jueces, nuestro sistema penal, está ya fallando sentencias en las que se apoyan técnicamente en este triángulo del fraude, ¿de acuerdo? Si hay aquí alguien del ámbito penal, saben que pues, cuando se define un tipo, se van a los elementos del delito y uno por uno van viendo cumple, no cumple, estamos ante este tipo, estamos ante este otro, ¿de acuerdo? Agárrense a esos tres elementos, porque además en base a eso son los elementos a través de los que nos dan lugar a este ciclo antifraude, ¿de acuerdo? Todos los elementos que disponemos en el ciclo antifraude tienen como objetivo mitigar alguno de los elementos del triángulo. Entonces, tenemos que poner herramientas antifraude, tenemos que hacer gestión de riesgos, tenemos que detectar y gestionar conflictos de interés. Esto nos lo exige Europa. Y cuando partimos desde cero, bueno, una buena pregunta que nos podemos hacer es si empezamos bien. Aquí tenemos lecturas en varias direcciones. Tenemos optimistas, pesimistas y un poco yo creo que en el medio está la virtud. Bueno, si miramos un poco prensa y si miramos el comportamiento de España en este ámbito, la verdad es que hemos empezado algunas veces a regañadientes. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tiene un principio establecido un principio de cuídame el dinero que te dejo de la misma manera que cuidas tu dinero propio, un principio de corresponsabilidad, diríamos. Ahí lo tienen ustedes. Y yo la pregunta que, bueno, pues como estamos en España y tenemos muchos titulares, la pregunta que me hago es si empezamos bien en este ámbito. El GRECO, el grupo de trabajo del Consejo de Europa, que revisa la calidad del sistema democrático de los Estados miembros, nos ha venido tirando de las orejas, sobre todo a las asambleas parlamentarias en distintas categorías, pues porque no había transparencia adecuada en las actividades de los diputados, porque los lobbies no estaban bien abordados, la gestión de los lobbies, no había transparencia en las agendas. Bueno, a regañadientes, pero íbamos cumpliendo. Esto es lo que teníamos. Luego hay un mensaje bastante positivo y yo creo que, como digo siempre desde la tranquilidad, desde el no alarmismo, yo creo que las instituciones tenemos, las empresas, ya tenemos herramientas dispuestas para luchar contra el fraude.
¿de acuerdo? Es posible que no estén sistematizadas o que estén disgregadas. Yo creo que los fondos del mecanismo son una invitación a construir sistemas robustos o a dar un poquito más de coherencia, a que trabajemos como sistema y que empezamos a tener una casa estructurada, con cimientos, con responsabilidades, con nombres raros como este del COCOAF, a mí también me suena rarete, pero en el sentido de que nos cuesta mucho conseguir dinero a las instituciones, al ciudadano le cuesta mucho y le va a costar más en el contexto que estamos pagar impuestos y tenemos que conseguir que el dinero esté bien gestionado. Europa, en el mecanismo, en el esquema de tiempo que nos ha planteado, que es muy corto y muy rápido, si ven ustedes, prima la absorción de fondos del mecanismo y nos pide 3 cosas nucleares. Es decir, oye, no te pido ya grandes checklists de cosas de filigrana, te pido que el dinero que te voy a dar me hagas una declaración o me lo revises señalándome que has hecho procedimientos para intentar gestionar o detectar el riesgo de fraude, ¿de acuerdo? Que cuando contratas o cuando concedes una subvención, estás viendo si hay algún conflicto de interés o si estás pagando doblemente y existe doble financiación. Yo creo que, aquí ya tenemos trabajo realizado en distintos ámbitos, aflorémoslo y démosle coherencia, ¿de acuerdo? Sería el mensaje. En el ámbito, otra cuestión, en el ámbito de la gestión del riesgo y de las medidas que tenemos que desplegar, son estos 2 términos de aquí que aparecen en la guía del año 2014, en el periodo de programación 14-20 de fondos estructurales, y que es la guía metodológica que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia nos pone encima de la mesa, nos pone como guía para realizar el análisis de riesgo, ¿de acuerdo? Y habla de medidas efectivas y proporcionadas, y esto tiene que ponerse en relación a los recursos de las plantillas de control. Por eso, nosotros desde la Universidad de Castilla-La Mancha creímos esencial hablar de recursos, porque si no, los planes antifraude van a ser como los planes de compliance de las entidades privadas, que muchas veces se atacan por ser cosméticos, por ser una parte de make-up, de maquillaje, ¿de acuerdo? Y no valen buenas intenciones. Hay que poner medios encima de la mesa. Ya hemos dicho que las herramientas no valen las mismas. No podríamos tener un sistema efectivo si no disponemos recursos materiales, tecnológicos y humanos y económicos encima de la mesa, ¿de acuerdo? Lo que les pongo detrás es el final feo del camino, y es que cuando vienen mal dadas, luego tocará mirar hacia atrás, a ver qué ha fallado, y lo que en política se conoce como the blame game, el juego de la culpa. Creo que los que estamos en el mundo del control lo tenemos que tener muy presente, porque cuando algún fraude aflore, normalmente se mira al control o se mira al gobernante. Y antes de que eso pase, yo creo que tenemos que hacer un trabajo de motivación, de justificación, de determinación, de equilibrio de controles y riesgos para disponer buenos controles. Una de las últimas cuestiones que les planteo aquí es de todos los interrogantes que rodean al fraude y a los que debemos dar respuesta desde el gobierno, desde el buen gobierno y desde el control. Creo que algunos tienen una respuesta más clara que otras, ¿de acuerdo? ¿Quién lo comete? Hay trabajos acerca de los perfiles sociológicos. Ahí tengo algunos datos que son bastante interesantes, desde luego, y habría que hacer una radiografía de las organizaciones para ver quién encaja en esa señal de alerta, en ese perfil tipo. Tiene un marcado carácter de género, hace un 79% de los hombres, tiene... esto es un poco consecuencia de los techos de cristal y de que la persona que defrauda normalmente está en una posición de poder o de gestión, de dirección, digamos, una función directiva, conoce el sistema y se aprovecha de los fallos. Se suelen hacer en pequeñas cantidades que pasan camufladas a través de los procedimientos de gestión, son repetitivas en el tiempo y durante periodos que abarcan de 1 a 3 años, ¿de acuerdo? Hay buenos estudios realizados por Pricewaterhouse que salen anualmente y que les invito a que vean. ¿Para qué, dónde, cuándo? También tiene que ver con la lógica de los negocios que cada uno tenemos. Finales de año, los que nos movemos con presupuesto limitativo, suele haber
bastante más situaciones donde hay presiones temporales, presiones de justificaciones, algunas, políticas o actos como la política agraria, la política de investigación, que pueden ser más proclives a incumplimientos. Todo esto se estudia, pero a mí desde el control, y se la pongo ahí en rojo, la que me quita el sueño por la noche es la del cómo, la de cómo falla mi sistema, qué agujerito tiene y qué debo tapar para corregirlo. Y en este ámbito, uno de los mensajes, en plan panorámico y de contexto, es que cuando tenemos que hacer, o cuando hemos tenido el cometido de aprobar o elaborar planes antifraude, no estamos solos en ese achicaragua, ¿de acuerdo? Les presento en esta imagen las instituciones, esto proviene de un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, y les presento las instituciones que intervienen en el proceso, en el ciclo antifraude a nivel europeo. Tienen la OLAF, la Oficina de Investigación, la IDOC, que es la inspectora de servicios, digamos, de la Comisión Europea. Las propias direcciones generales de la Comisión Europea tenían, antes del proceso de la reforma, auditores internos propios y personal que hacía este tipo de controles. Tenían Eurojust, tenemos Europol, tenemos, aquí donde entran todo el juego de autoridades o de entidades administrativas nacionales, con una singularidad en el caso de España, el sistema multinivel, descentralizado, central, regional, reparto de competencias, cosa que hay que estudiar para disponer bien los sistemas de control. Y luego tenemos las autoridades judiciales, ¿de acuerdo? Pues todo el sistema procesal, orden contable, de orden penal, de orden administrativo, que corrige los comportamientos fraudulentos. La última es el fiscal europeo, es una mujer, Laura Kövesi, es rumana, nombrada recientemente el año pasado. Y lo que creo que tenemos que tener claro es que, como les decía, se tienen que realizar actividades y medidas en las distintas etapas del ciclo antifraude, ¿de acuerdo? Sería un tanto pretencioso que sin incrementar los recursos o con los mismos medios o simplemente por hacer un ejercicio un poco de autocomplacencia, pensásemos que podemos hacer trabajo en todas. No es así. Estas instituciones llevan una larga experiencia y un largo recorrido y no abarcan todo el ciclo de control, todo el ciclo antifraude. Unas están más especializadas en la parte preventiva detectiva y otras por los medios que tiene en la parte de investigación y respuesta y recuperación, el decomiso de activos procedentes de actividades ilícitas. En clave práctica, lo bonito está en esta parte del cuadro. Lo bonito es la prevención, lo bonito entre comillas, lo menos complicado. Es la prevención, es la sensibilización. Por aquí tenemos que empezar, ¿de acuerdo? Y en la medida que sepamos o que podamos robustecer los sistemas a partir de la detección, y a ello contribuyen, por ejemplo, los grupos de autoevaluación de riesgos de fraude y conflicto de interés, pues tendremos un sistema un poquito más potente, ¿de acuerdo? Pero, y pensando ya en clave de canal de denuncias, cuando nos llegue una denuncia o alguien nos ponga encima de la mesa una información que tenemos que rechazar o que tenemos que confirmar, tenemos que tener cautelas porque es posible que en el ámbito de nuestras organizaciones, yo pienso en una universidad o pienso en una entidad local, pues a lo mejor el hecho investigado trasciende nuestras competencias y si es de orden penal, a lo mejor meternos a hacer más trabajo nos perjudica porque estamos entorpeciendo una investigación penal o una instrucción penal con muchos mayores medios. Hablo de acceso a registros, accesos a bases de datos fiscales, por ejemplo, capacidades de intervenir en un domicilio, en una sede social o solicitar datos bancarios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos que tener esa precaución, esa cautela. Algunos conceptos clave que les trasladaba. Me centro, vamos un poquito apretadillos de tiempo y hay varias cuestiones que quiero dejar encima de la mesa, ¿vale? Y luego tiempo para algún debate. Me centro ahora en, aparte de estas cuestiones de diseño, este primer bloque que hemos terminado, en los conflictos de interés, en la metodología de gestión de riesgo de fraude específica en el mecanismo de recuperación y resiliencia. ¿De acuerdo? Y la primera de las cuestiones es, les dejo aquí el acervo de toda la bibliografía en la que
tenemos que apoyarnos específicamente en este documento, que, como les decía, lo que hace la Comisión Europea, obviando un poco por cuestiones de tiempo las diferencias entre la gestión directa de los fondos en el mecanismo y los fondos estructurales, FEDER, FEOGA, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión. Lo que hace la Unión Europea es coger o tomar el conocimiento que tenía ya realizado, o que tenía ya, este viaje que tenía ya hecho, ¿de acuerdo? Este aprendizaje, este camino recorrido, y no partir de cero. Este documento se dispuso en el año 2014 para que sirviera en todo el periodo 14-20, y en él es en el que se basa el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero tenemos algunos otros que son igualmente útiles. Este que les marco aquí, se los dejo en la presentación, es del año 2003. Del año 2003 se hizo por la Comisión Europea y por ACCE, que es la Asociación Internacional por excelencia de examinadores y certificadores de fraude, una organización técnica global y, bueno, poquito cara de membresía, no sé si hay alguien habrá por aquí, pero es de pago, y tiene, yo me la encontré en la tesis, este documento tiene en uno de los anexos una joya técnica que recoge 19 fenómenos de fraude que se producen en la contratación pública y a los cuales para cada uno de ellos hace 3 cosas. Los define, los identifica, explica cómo funcionan y aporta señales de alerta, indicadores de alerta o banderas rojas. Ahora que estamos todos encima, con el trabajo encima de la mesa de qué indicadores cojo, bueno, tenemos trabajo hecho desde el año 2003. Trabajos otros desde la OLAF, por ejemplo, para detectar documentos falsificados o conflictos de interés. Por lo tanto, bueno, el trabajo debe ser metodológico y debe ser estructurado, y tienen ustedes unas referencias. ¿De acuerdo? Yo creo que esta es la primera noción que nos pone esta guía, ¿de acuerdo? La de evaluación de riesgos de fraude, y es que hagamos trabajo específico, como les decía, porque el fraude es específico, que hagamos trabajo sistémico y un trabajo proactivo. ¿De acuerdo? En el marco del mecanismo, voy un poquito rápido para que nos dé tiempo a ver la herramienta, el marco normativo creo que lo ha comentado ya Paco, partimos de la aprobación del mecanismo, el plan y la orden de Hacienda, que tienen como soporte técnico los documentos que les decía, y vamos a ver, y en los que, bueno, pues a través de los distintos componentes clave, esto ya es jerga de jerga comunitaria, que hay que también echarle un tiempecito en aprenderla. Bueno, si ven ustedes el quesito, esta proporción de qué nos va a medir Europa para el fondo, pues para los libramientos de pagos, del 100%, si ven ustedes el riesgo de fraude o los riesgos que nos da, el riesgo de fraude es solamente el 12%, junto con el conflicto de interés, lo tengo ahí puesto en la flecha. Si añadimos los otros riesgos que también señala, como doble financiación o el tema de ayudas de Estado, bueno, llegamos a un 33%, a un 36%, perdón. Pero, bueno, y esto es otra de las cuestiones que tenéis o que tenemos las organizaciones encima de la mesa. Creo que hay un cambio cultural mucho más importante y que pesa incluso más. Efectos de los libramientos de pagos pesa un 52%, 18 más 14%, que es el embeber, el integrar en una administración pública, en una entidad pública, el control por objetivos, el control de gestión. Maduro en algunas entidades del sector privado, pero a mi modo de ver, con un nivel muy mejorable en el ámbito público. ¿De acuerdo? Creo que esto es un reto mucho más importante. No digo que el otro no lo sea, pero en peso incluso es mucho más importante el que diseñemos políticas públicas con objetivos específicos, medibles, temporizados, realistas, y que dispongamos medios de consecución. Se habla mucho de la Orden 1030, pero la Orden 1031 del Sistema de Gestión de Información es tanto o más importante, porque si no llegamos a esos objetivos no estará el libramiento de pagos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no se despisten por este ámbito, que también existe un potente proceso de reforma y de transformación cultural en el ámbito corporativo, en el ámbito organizacional, ¿de acuerdo? Riesgo de fraude, volvemos aquí. Requisitos que nos ponen para el plan antifraude y el ciclo antifraude de un vistazo, ¿de acuerdo? Les decía en la introducción que esto yo como lo bajaría a tierra sería a través de, primero de una directiva y de una política antifraude,
de la que emanara pues, la declaración de la comisión, la declaración institucional, el código ético de la casa, un reglamento que armonizara o que pusiera blanco sobre negro responsabilidades, agentes del sistema, por ejemplo, en el tema del código ético, los regalos, la política de regalos, cuándo podemos estar ante un conflicto de interés, cuándo no, el comportamiento esperado de los empleados. Yo creo que todo esto tiene que tener cabida a un nivel muy macro, a un nivel de marcar el tono desde arriba, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, los ejes de prevención y detección es donde encajan los mecanismos de autoevaluación y de conflictos de interés, que es a los que vamos, ¿de acuerdo? Paso un poquito rápido, esto es en detalle los distintos elementos de las fases del ciclo de antifraude, ¿de acuerdo? Y vamos a lo que es la herramienta. La herramienta, si han tenido ustedes la oportunidad de verla, hay que echarle un ratito, ¿de acuerdo? La herramienta es un Excel de muchas hojas, se lo tengo aquí compartido y voy a intentar darles el ABC en cuestión de 2 minutos, porque metodológicamente es sencilla, ¿de acuerdo? Es una herramienta de gestión de riesgo muy sencilla, pero es prolija, ¿vale? Hay que echarle tiempo viendo la casuística y los distintos riesgos de fraude que nos pone encima de la mesa y que tenemos que ponderar lo mucho o lo poco que se pueden producir en nuestra organización, ¿de acuerdo? Esta hoja de Excel tiene 3 matrices o 3 hojas índices en variedad y es donde nos dice la Unión Europea que donde existe riesgo de fraude. Ella lo llama procesos fundamentales y son esos 3. Se los pongo en román paladino, es quién se lleva el dinero, cómo se ejecutan los proyectos y cómo sale la corriente material de fondos de la caja, ¿de acuerdo? ¿Quién se lo lleva? ¿Cómo se seleccionan los solicitantes? ¿Cómo se ejecutan los proyectos? Básicamente a través de contratación pública y subvenciones, actividad subvencional, aunque se deja también ahí una línea, tiene un bonus track, una bola extra para todos aquellos encargos de gestión directa, medios propios y contratación directa que se tienen, ¿de acuerdo? Y en última instancia, ¿quién certifica costes y pagos? ¿De acuerdo? Y en estos procesos fundamentales es donde Europa y este documento nos señalan que existe riesgo de fraude y tenemos que dirigirlo. Estos son leyes que podrán cambiar las formas, podrán cambiar las normas, las formas, pero son los 3 puntos nucleares que tenemos que dirigirnos y bueno, a ello vamos. ¿Cómo selecciono los solicitantes? Aquí tenemos la primera de las sumarias. Aquí tenemos la segunda, la de ejecución, que es un poco la que más chicha tiene. Tenemos la de certificación y tenemos, como les decía, la de contratación directa. Bien, pues vamos con la primera y vemos un ejemplito breve, ¿de acuerdo? Y vamos a enlazar ya con conflictos de interés. En esta primera sumaria pues, nos identifica 3 riesgos específicos de selección. Selection Risk 1, 2 and 3. Y el primero te dice, oye, pues que haya un conflicto de interés en la selección de la persona beneficiaria. Que se declaren, un segundo riesgo, que se declaren datos falsos por parte de los solicitantes. Yo quiero acceder a una subvención y falsifico mi información. Quiero bueno, pues acceder, ¿sabéis? Por ejemplo, en el ámbito de la PAC, que tengo determinadas extensiones o determinada producción a cabezas de ganado y falsifico los datos para acceder a esa subvención. Este es otro riesgo. Y un último riesgo, que también es muy importante en el mecanismo, el de la doble financiación, ¿de acuerdo? Este sería un ejercicio bastante necesario, yo creo que en el ámbito de las ayudas de emergencia, porque seguramente habrá mucho solapamiento para todo el contexto del COVID entre ayudas regionales, propias, estatales, Europa, ¿de acuerdo? Y es posible que muchos agentes se hayan visto enriquecidos a través de la actividad subvencional, algo que, bueno, saben ustedes que podemos llegar al 100% de la actividad, del coste de la actividad subvencionada, pero no enriquecernos. Habría que devolver dinero y este es uno de los riesgos que ataca en la selección de solicitantes, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tenemos que comprobar. Vamos a ver el ejemplo del conflicto de interés, ¿de acuerdo? Y vamos a dar alguna pinceladilla. Tienen ustedes los diferentes riesgos en las pestañas siguientes, ¿de acuerdo? Y aquí tienen la metodología. Me paso brevemente a explicarles la metodología desde arriba. Es una metodología muy sencilla y
consta de 5 pasos para todos los riesgos, ¿de acuerdo? Y es una metodología que dice equipos de autoevaluación. Una cosa muy importante, la autoevaluación la debe hacer el gestor. Es otra de las cuestiones cardinales que hay aquí sobre la mesa. No la debe hacer el auditor, ni el controlador, ni el interventor, ni el controller de una entidad privada, porque nos cargaríamos el principio de segregación de funciones. La deben hacer los propietarios de los riesgos, que son en el ámbito económico los directores de área económica, en el ámbito tecnológico los directores de área tecnológica, los directores de recursos humanos, etc. Un reto de aplicación ahora mismo para implementar planes antifraude sería ¿cuántos grupos hago? Bueno, empecemos por los que están o por los que son muy sólidos, como es el área económica, porque vertebra todo el resto de áreas de una organización y empecemos por aquellos núcleos que son más seguros. Baby steps, un poquito en los proyectos y de este calado con seguridad y con pasos firmes al principio. Y estos equipos lo que tienen que hacer es analizar el riesgo bruto de existencia de conflictos de interés. En el caso, por ejemplo, de contratación, oye, las mesas de contratación puede haber algún conflicto en las propuestas que hacen, en los miembros, o me pueden estar los solicitantes presentando documentación falsa en las mesas de contratación y no lo estoy verificando. O si voy a conceder una subvención al beneficiario, es posible que esté ya recibiendo otra. Bueno, este sería el riesgo bruto, ¿de acuerdo? En un segundo paso, lo que tienen que hacer estos equipos es ver qué controles tiene implementados ya la institución, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo en esa mesa de contratación, se revisa, por ejemplo, bases de datos de registro mercantil para ver pues si hay conflicto de interés y quién está detrás de las empresas, o se mira la base de datos nacional de subvenciones para ver si hay una doble financiación. Bueno, ¿qué controles existen y cómo de eficaces son? Un poco por contraposición del riesgo bruto y los controles ya existentes, nos sale un riesgo neto, ¿de acuerdo? Esto al final es impacto por probabilidad en una escala de 1 a 12 y Europa te dice, bueno, es una escala térmica, rojo, verde y amarillo a nivel de semáforo y nos dice, oye, a partir de 3 no te acepto que me pidas dinero, quiero un riesgo de fraude en niveles aceptables, por debajo de 3. Si el riesgo neto es superior a 3, tienes que meter controles nuevos. Controles nuevos o reforzar la eficacia de los controles que ya tienes, que sería otro de los prismas que yo creo que también muchas veces es mejores controles que una gran cantidad de controles que al final sobrecargan en burocracia. Todo esto, bueno, Europa nos da para cada uno de los riesgos una serie de controles atenuantes, ¿de acuerdo? Tienen aquí en un anexo 2 controles sugeridos, ¿de acuerdo? No partimos de cero y tienen una serie de controles. Bueno, pues si hay conflicto de interés, pues dótate de una política de conflictos de interés, introduce rotación, introduce una supervisión reforzada, ¿de acuerdo? Lo que nos dice Europa es fortalece tu control para que el riesgo objetivo sea inferior a 3, ¿de acuerdo? Y esto en la Excel se traduce en lo siguiente. Bueno, pues tienen ustedes aquí en las columnas iniciales este riesgo bruto, valoran del 1 al 4 y nos da un riesgo total. Aquí hay una serie de controles que en el ámbito del conflicto de interés, que es el que estoy viendo, pues hablaríamos de rotación en el comité de selección, en las mesas de contratación o en los comités de evaluación de bases de subvenciones, que hubiera aleatoriedad en esta rotación, que sea personal directivo. Y uno de los retos que siempre planteo de las dificultades es y las entidades que por pequeña dimensión o por recursos donde esto no es posible, ¿qué se hace? Esto es una mano alzada que hacen muchos ayuntamientos. Es decir, oye, yo tengo un jurista, tengo un interventor y tengo un técnico y ¿cómo quieres que rote? Bueno, lo que hay que hacer en este caso es no tampoco llevarse las manos a la cabeza, es en el caso del conflicto de interés, como nos señala, dejar aflorado que se ha identificado si existe o si no existe y lo que hay que dejar es una pista de auditoría para que cuando venga la autoridad de control pertinente o el fiscalizador pertinente sepa que se ha detectado esta situación, pero que por insuficiencia de medios no se puede hacer otra cosa. ¿Y qué harán ellos? Bueno, pues seguramente lo que harán será si van a coger una muestra de 5 contratos, pues a lo mejor cogen una muestra de 8. Y revisan la regularidad de una manera reforzada, ¿de acuerdo? Bueno, riesgo bruto, controles existentes, que es este bloque de aquí,
que minoran el riesgo bruto y nos da lugar a un riesgo neto. En el ejemplo, se lo hago es sumar y restar y se lo he puesto de manera que nos siga saliendo el riesgo bruto rojito para que tengamos que hacer un plan de acción, ¿de acuerdo? Persona responsable, un plazo de aplicación, esos controles atenuantes para los que bueno, nos van a hacer que el riesgo neto llegue ya así a un nivel por debajo del 3, que es lo que nos pide la Unión Europea. ¿De acuerdo? Muy rápidamente, esta es la metodología. Por ir, voy a ir rapidito por aquí, porque si quiero ir ya a los acentos. ¿Qué nos va a revisar la autoridad de control en el mecanismo? En este caso, la Oficina Nacional de Auditoría de la EGAE. Bueno, nos va a mirar la composición de los equipos de autoevaluación. Si hemos pillado o integrado a la persona que tiene competencias, que tiene capacidades y, bueno, pues con todos los respetos, no a un administrativo o alguien que no ve el todo o que es conocedor de los procesos. Nos va a ver qué tiempo y qué recursos, si han rellenado papeles o han hecho un trabajo serio. Si hay una coherencia entre los controles, entre los riesgos que se detectan y los controles. Y aquí me viene la imagen del buque este que atascó el canal de Suez, el Evergreen. No sé si tienen la imagen en la cabeza, pero había una excavadora así de pequeñita sacando arena contra un buque, bueno, pues tremendo. Equilibrio, riesgo, control. ¿De acuerdo? Tan malo es tener controles muy grandes para riesgos insignificantes porque atascamos la gestión como lo contrario. ¿De acuerdo? Estos serán algunos de los problemas que de la experiencia de la ONA nos pone encima de la mesa que tenemos que ver. ¿Cuándo tenemos que hacer esta autoevaluación? Bueno, normalmente cada año, ¿de acuerdo? Podemos pasar a hacerlo cada 2 años si no tenemos riesgos identificados de carácter elevado o si no hay detectado en el año anterior ningún riesgo de fraude, ningún caso. ¿Qué pasa si detectamos un riesgo de fraude? Pues con un mapa de riesgos realizado, pues que tenemos que revisar el sistema. Desde luego, si nos han metido un gol y si se nos ha producido un caso de fraude, pues algo ha fallado, que es lo que les decía. Hay que buscar el cómo, un control habrá que fortalecer o un riesgo no lo tendríamos identificado adecuadamente. Aquí tenemos distinta fenomenología, voy a ir muy rápido, tienen ustedes. Esto es el documento al que les hacía referencia del año 2003, ¿de acuerdo? Es una muy buena fuente de información y funciona, por darles el ABC, funciona del siguiente tipo. Primer riesgo de fraude en contratación pública, la corrupción. Y nos pone el acento en 2 términos, en cosa de valor. Aquí no solamente es ya dinero en efectivo, sacan otra serie de medios, el entertainment, el llevarte a una persona a espectáculos para intentar influir indebidamente de una manera corrupta en su comportamiento, ¿de acuerdo? Y nos da una serie de indicadores y de banderas rojas. Con la prevención que tenemos que tener como auditores o como revisores de que las banderas rojas es información no concluyente, es información que tenemos que observar y que tenemos que hacer más trabajo para rechazarla o para confirmarla. En todo esto es en lo que se basa la herramienta clave Aracne, que es la que va a tener con la que va a mapear las operaciones de todos los beneficiarios de fondos del mecanismo, la Oficina Nacional de Auditoría. Bueno, aquí tenéis un poquito de material para identificar banderas rojas a distintos riesgos. Conflictos de interés, licitaciones colusorias, especificaciones cocinadas, pactadas para un licitador determinado. ¿De acuerdo? Ya digo que da hasta 19 fenómenos diferentes. Fraccionamiento, facturas falsas. Mucho está ya integrado en la herramienta, en estos riesgos específicos de la parte de ejecución. ¿De acuerdo? La modulación y la aplicación ágil, yo creo que es el reto en cada una de las organizaciones. En clave muy rápida, los conflictos de interés pivotan sobre el elemento esencial, que es la DACI, la Declaración de Ausencia de Conflictos de Interés. ¿De acuerdo? Un modelo que, si lo destacara o tuviera que destacar en medio minuto su importancia, es un instrumento que no va a parar a un defraudador.
no porque firmemos un papelito alguien se va a detener de un comportamiento delictivo, pero sí tiene una importancia cardinal cuando se pueda, en un estadio posterior del proceso, detectar un fraude y veamos que una persona nos ha mentido en un proceso, en un proceso de contratación pública, en una adjudicación o en una justificación de una subvención. ¿Por qué? Pues porque es la pieza clave para sustentar, por ejemplo, la prevaricación. Si vemos que una persona pues, era propietaria de acciones o tenía determinados intereses financieros bueno, en un entorno personal, familiar, en un momento determinado y nos mintió a sabiendas, pues desde luego que en el ámbito penal van a tener bastante sustentado el trabajo. Detalles un poco rápidos del conflicto de interés. Aquí les dejo también bueno, algunas claves ya también como el canal de denuncias, un vídeo de presentación que no nos da tiempo a ver sobre la herramienta Aragne, que es la que va a utilizar la Oficina Nacional de Auditoría, el perfil del defraudador que les anticipaba con anterioridad. Desde luego que ese perfil denota connivencia, extensión temporal y múltiples transacciones, algo que en el ámbito penal está, bueno, tiene un nombre y apellidos, organización criminal, ¿de acuerdo? Criminal porque comete un crimen, comete un delito. Y bueno, ahí lo tienen de un modo panorámico, ¿de acuerdo? Esto daría para mucho. Yo no quiero tampoco pasarme del tiempo, creo que voy por la hora. Y para terminar, espero que algunas de las cuestiones les hayan resultado interesantes. Yo abro y cierro con haciendo referencia a la imagen del avestruz. Creo que las instituciones tenemos que mandar un mensaje positivo, calmado, tranquilo, decidido. Los directivos tienen que hablar con bueno, distintos niveles de administración, regional, estatal, y sencillamente decir que se tiene que gestionar el riesgo de fraude porque no permitirlo, o sea, no combatirlo, no implementar estrategias eficaces o medidas eficaces es tanto como permitirlo. Luego cuando suenan escándalos o nos llevamos las manos a la cabeza porque un periodista, Hacienda, la UDEF, la UCO, saca un caso en un ayuntamiento, no sé, una universidad por ponernos, o en una empresa pública, lo que se mira es si hemos hecho trabajo previamente, ¿de acuerdo? Y aquí, pues lo he dicho, hay que gestionar, hay que, bueno, desde un escepticismo profesional, desde un prisma técnico, los gobernantes tienen que apoyar, tienen que marcar el tono, los que estamos en la parte de gestión de riesgos tenemos que revisar controles y tenemos que tener claro que bueno, esto es algo inherente a la condición humana, ¿de acuerdo? Que el contexto que nos toca ahora mismo son, bueno, el mecanismo, leyes, y este contexto es uno de las piezas inmutables que yo identifiqué a la hora de realizar el trabajo que les proponía de conflictos de interés y autoevaluación, porque Europa y España es así. España es un país perceptor, discúlpenme que os voy a cargar. España es un país perceptor neto de fondos europeos, ha desarrollado mucho en base a Europa. Esto era una de las claves. Europa es una estructura compleja, hay mucha normativa y hay mucho dinero. Y estos son elementos que son persistentes en el tiempo y que hacen que las organizaciones que mejor dispongan sus sistemas de control más eficazmente y con mayor eficiencia podrán absorber fondos europeos. Un reto que tenemos ahora. Yo, un poco enlazando con las palabras que decía el vicerrector al principio, yo tranquilo, yo no sé si es un poco la mosca detrás de la oreja o el escepticismo profesional, pero tranquilo nunca estoy porque el riesgo cero, la experiencia nos dice que no existe. Existe trabajo y aquí es donde bueno, estamos a su disposición, la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de nuestras colaboraciones, de nuestra oferta de titulaciones y desde bueno, el camino profesional que cada uno llevamos y donde estamos. Por mi parte, yo concluyo aquí, he estado un poco perdido del chat, no sé si hay alguna cuestión que ahora queréis comentar. Por mi parte, un placer, Ismael, daros las gracias y quedar a disposición del público.
Muchas gracias, Julio, por tu exposición, por la excelente exposición. No sé si antes de pasar al turno de preguntas y respuestas, alguien quiere hacer alguna... Bueno, Francisco, José o Antonio, ¿queréis hacer algún comentario? De acuerdo. Pues pasaríamos directamente a las preguntas. Antes de nada, bueno, había una pequeña apreciación durante la exposición, Julio, de un asistente que nos preguntaba que dónde podemos ver esta herramienta. ¿Estabas hablando de alguna herramienta en concreto? Sí, La bueno, Excel, esto, sí. sí, esto es una... Si ponen en Google literal medidas eficaces y proporcionadas contra el fraude, Comisión Europea, les lleva directamente a la página. De todos modos, la podemos mandar porque bueno, es bastante fácil de mandar. Esta herramienta, si tienen ustedes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que aprobó el Estado español, y ponen la palabra EGSIF, que es el grupo de trabajo que lo miró, verán cómo hace referencia a esta herramienta. La orden 1030 también hace referencia y el reto que tenemos con esta herramienta es que es muy grande, es que es muy de digestión pesada y hay que coger la filosofía, hay que hacer trabajo porque si no Europa no nos va a dar el dinero, pero la manera de implementarla yo creo que es el gran desafío que yo por los grupos de trabajo de otras universidades en los que estoy es el reto que tenemos por delante. Perfecto, Julio, gracias. También Elvira nos preguntaba, ¿la autoevaluación no sería por cada solicitud de fondos? Por cada solicitud. Sí, de fondos. Bueno, no sé los recursos con los que se cuentan, pero no, la autoevaluación, el mapa de riesgos es anual, según nos establecía la herramienta. Daos cuenta, y es otro de las grandes bolas iniciales, el mapa de riesgos, pasar del 0 al 1 siempre es lo más complicado. Del 1 al 2 el año que viene ya será actualizarlo, tocar un ajustito aquí o revisar valores. Sí, pero este año tenemos que una herramienta muy pesada, prolija. Tenemos que conformar equipos, que tenemos que hablar con la gente y decirle, oye, esto es el fraude, esto es nuevo, tenemos que hacer este trabajo, tenemos que cohesionar ese equipo y tenemos que evaluar todos esos factores y esos riesgos de fraude que nos señalan. Si lo hiciésemos convocatoria a convocatoria, la organización, por lo menos los públicos, moriríamos en el intento. Perfecto, mira, nos comentaba también Alexander que si no le podíamos enviar esta dirección, le he dicho, bueno, directamente que me la podéis enviar a mí por correo, Julio, que tú tienes mi correo electrónico, Perfecto, y yo directamente se la transfiero a quien la quiera, en este caso. Hago de esta interferencia. De intermediario. Voy a dejar Exacto, de perdón, compartir de intermediario, no interferencia, intermediario. para veros. Perfecto. También Guillermo nos pregunta, hola, ¿nos podrías compartir la fuente del perfil del defraudador? ¿También es de ACFE? Lo tenéis mucho más cerquita. Esto es de Daniel Faura, que sacó lo tengo detrás, no recuerdo el nombre del libro, pero se presentó en el primer congreso que la World Compliance hizo en Madrid sobre antifraude y es la gestión de fraude en las empresas, ¿de acuerdo? Se sustenta en estudios creo que era no sé si era de Pricewaterhouse, unos estudios, unas encuestas de estas mundiales que hicieron y sí, bueno, te lo paso también con bibliografía y esto es un trabajo que hizo el presidente de ACID, Daniel Faura. A lo mejor lo tenemos lo tendría que mirar, a lo mejor lo Seguro. tenemos en la librería. Seguro. Ahora lo buscaré, a ver si lo puedo pasar por aquí. Bueno, Elvira también nos preguntaba, haciendo referencia a la anterior pregunta, dice, ¿en el Excel qué se entiende por autoridad de gestión? Sí, bueno, esta es una buena pregunta. Mirad, esto es una modulación, la voy a responder muy sencillito. Esta es una modulación y una diferencia que existen entre los fondos europeos estructurales y el mecanismo. Los fondos estructurales son, por poneros ejemplos, el FEDER, el Fondo Social Europeo o el Fondo de Cohesión del cual España ya no es beneficiaria desde hace algún año. El FEDER, que es el que más conocemos. Estos tienen unas reglas del juego, ¿de acuerdo? Cada vez que hay un periodo de programación de 7 años, salen un reglamento de disposiciones comunes. Y dicen, oiga, los que vayan a ser beneficiarios de estos fondos tienen que articular un sistema de gestión y de control de mi dinero.
dinero europeo. En este sistema hay 3 autoridades, 3 instancias. Está la autoridad de gestión, quien gestiona, la autoridad de certificación, que es el que certifica los gastos, y la autoridad de auditoría. ¿De acuerdo? Hay como 3 actores en el marco y se tienen que definir en el marco de la gestión de los fondos FEDER. El mecanismo no funciona así. ¿Por qué? Porque el mecanismo el mecanismo de recuperación no son fondos que funcionan bajo el sistema de gestión compartida, que es en el que las entidades tienen que disponer estas 3 autoridades. Gestión compartida entre la Comisión y el Estado miembro. El mecanismo es un instrumento de gestión directa, que se gestiona desde la Comisión Europea de manera directa. Por eso es un dinero dado al Estado de España, al Estado miembro, no a las comunidades como los fondos estructurales y demás. Y esto tiene una consecuencia muy directa sobre muchas de las cosas que hemos hablado aquí. Y es que lo primero es que el Estado español y los gestores, los beneficiarios de fondos, instituciones, universidades, ayuntamientos, directamente les son aplicables el reglamento financiero de la Unión Europea, el reglamento de presupuesto de la Comisión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, eso que era la autoridad de gestión ya no se llama autoridad de gestión, es el gestor. ¿De acuerdo? Tendremos que, por el ejemplo de universidades que les pongo, bueno, pues el gestor, el grupo de gestión será el gestor económico, el gestor de recursos humanos, el gestor de tecnología, el gestor. ¿De acuerdo? No está el término de autoridad de gestión como en los fondos estructurales. La instancia de gestión, si lo quieren llamar así. Perfecto, Julio. Antes de nada, porque así lo voy buscando mientras respondes la siguiente. ¿Cómo era el libro? A ver si lo puedo... No sé si... O sea, el título del Gestión libro del riesgo de ¿recuerdas? fraude en el mundo empresarial. ¿Cómo, perdona? Gestión del riesgo de fraude en el mundo empresarial o en el mundo, en las empresas. Gestión del riesgo de fraude en las empresas. En las empresas. Punto. Perfecto, en las empresas. Lo digo porque a lo mejor si lo consigo, pues a lo mejor lo puedo poner aquí. Bueno, nos comenta... Bueno, Elvira te da las gracias. Antes de la página 40, está al principio. Perfecto. Y Salvador nos pregunta, dada la diversidad, la entes, no sé, que participan, o sobre las entidades, no sé qué quiere decir aquí, que participan en la gestión de fraude a posterior, ¿no se debería fomentar las medidas preventivas? Es decir, educar para que en lugar de pensar si el de mi lado se lo lleva, yo también, actuar a través de los canales de denuncia. Sí, sí, desde luego, pero no es la conjunción no es o, la conjunción es y. La conjunción es que hay que prevenir. Si tenéis en mente la imagen del diagrama del circulito, hay que prevenir y hay medidas de prevención, hay medidas de detección y hay medidas de corrección y de recuperación. Hay que hacer trabajo en todos los frentes. El canal de denuncias yo creo que es un instrumento que nos va a dar, hablando de manera técnica, que nos va a dar un meneo a todas las instituciones muy, muy potente. Porque, va a ser lo primero, yo creo que va a trascender el ámbito del control. Ahora mismo la cuestión será quién lo va a gestionar. Esto parece que huele a control o huele al mundo jurídico, huele al inspector de servicios. Habrá que hacer ahí una asignación de responsabilidades, pero desde luego que yo creo que va a cambiar la manera de enfrentar el riesgo de fraude por parte de las organizaciones, porque muchas veces que conocemos experiencias por prensa de interventores o personas que están en responsabilidades de control que han estado sometidas a presiones, pues les pueden levantar la alerta ahora mismo un tercero, un proveedor, y vamos a tener que gestionar esa información. Creo que vamos a rediseñar un poco el engranaje de los elementos. Micro, Ismael. Que no lo encontraba. Perfecto, Julio, gracias. Es que estaba buscando justamente el libro, creo que lo he encontrado y creo que formaba parte de una revista de contabilidad y dirección que hicimos en ACCID. Y Daniel tiene un artículo y creo que está aquí. Mira, lo voy a poner en el chat porque así podéis también revisar el índice. Lo tenemos aquí mismo. Y creo que uno de los artículos era de Daniel Faura, que es lo que comentaba Julio. Así que lo tenemos en la librería. Bueno, aparte, también recuerdo que también he puesto por el chat. También hay una noticia ya en la web, que si entráis en la web de la ACCID, la primera noticia que veréis sobre este acto, y tenéis acceso también al libro, en este caso a la publicación de Julio, ¿de acuerdo?
y ahora pues lo tenéis en el chat y también os he pasado este que ha comentado Julio por si lo quisierais adquirir. Vamos a ver, seguimos con las preguntas. En este caso Salvador ya queda respondido. Y Elvira nos pregunta, dice una última cosa. Dice, ¿comentaste que la herramienta también serviría para la gestión de medios propios? Sí, bueno, para la gestión no, para los procesos fundamentales son 3, donde aparece riesgo de fraude, que era la selección de beneficiarios, la ejecución de operaciones y la certificación de costes y de pagos. Y en la ejecución de operaciones, claro, tú dices, ¿cómo ejecutas vías de ejecución del presupuesto público? Pues hay un gasto, el grueso es gasto contractual, ¿de acuerdo? Y gasto de subvenciones y ayudas. Aquí nos vamos en el contractual capítulo 2 y capítulo 6 y gasto de subvencional o de ayudas, capítulo 4 y capítulo 7. Gastos de personal lo dejo, tal. Pero en la parte de ejecución, y si quieres lo vuelvo a compartir, en la parte de ejecución, que es esta, ¿vale? Esta es la matriz. Toca lo que son riesgos de contrato, riesgos de contratación pública, costes laborales, pero no toca o lo deja integrado de otro lado lo que es la contratación directa, ¿de acuerdo? Yo lo encajo más bien en situaciones o en situaciones en las que tiramos de un medio propio o, por ejemplo, podría ser el caso de Traxa en el ámbito de los fondos agrícolas o cuando una matriz le encarga pues eso, a una agencia o algún servicio interno un determinado trabajo. Aquí en las universidades estamos, por ejemplo, tenemos alguna cosa en este sentido y que la herramienta lo saca aparte, vaya, que no lo vais a encontrar en la parte de ejecución, con ese detalle, que lo tenéis en las últimas pestañas. Pero es una vía más de ejecución de fondos públicos. ¿Vale? Perfecto, pues creo que de momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien Elvira te da las gracias. Así que creo que acabaremos puntualísimos la sesión. Bueno, pues... Ya son las 7 de la tarde. El tiempo, que hay que hacer auditorías. Sí. Hemos acabado a tiempo. Por aquí ya te agradecen la impartición. Por mi parte... Bueno, mira, creo que hay una última pregunta, creo que por el chat. Si la podemos responder rápidamente, Julio. Dice, ¿las empresas privadas están sujetas a la auditoría de cuentas y a la administración pública? Perdón, es que me estoy quedando sin batería los cascos y noto ya. Sí, perdona. ¿Las empresas privadas están sujetas a la auditoría de cuentas y a la administración pública? ¿Tiene auditoría pública? No, las empresas públicas tienen obligación de hacer auditorías financieras en determinados presupuestos cuando superan los umbrales que para el sector privado, cifra de ventas, empleados, etcétera, etcétera. Las empresas privadas están sometidas a sus auditorías financieras. En el esquema del mecanismo, por ejemplo, lo que sí van a tener un papel muy activo es en la gestión de conflicto de interés, porque cuando participen en procesos de contratación, por ejemplo, o vayan a ser beneficiarios de una subvención, tendrán que cumplimentar la declaración de ausencia de conflicto de interés. No están sometidos a esos controles, pero el controlador público o el sistema de controlador público sí que tiene que extender sus garantías hacia el beneficiario. La corrupción, fraude siempre es un baile de dos. Hay una parte, y bueno, en la parte pública el esquema es muy sencillo, no nos ha dado tiempo a hacer. La historia es tan fácil como hay dinero en una caja pública y hay que sacarlo, hay que distraerlo hacia otro lado. Hay que, a través de un instrumento y a través de uno o varias partes de distinto ámbito, pública-privada, distraerlo hacia un beneficio ilícito. Y lo que nos dice el mecanismo es que los controles tendrán que alcanzar a las personas jurídicas, a las empresas o los beneficiarios finales de los fondos. ¿De acuerdo? Pero no auditorías privadas, a no ser que sean actores. Estoy pensando ya en PERTES, por ejemplo, los famosos PERTES, que son macroproyectos tractores de determinados ámbitos que por el arrastre que tienen para el impacto y la recuperación en economía, pienso en hidrógeno verde, en algunas cosas de este tipo, para que está todo el tema de la energía,
si grandes empresas participan en estos proyectos, los PERTE seguramente se les exija algún control un poco ya más reforzado y posiblemente auditoría. No lo sé a ciencia cierta, pero seguramente es posible que requieran auditorías o controles por parte de las instancias públicas. De la ONA seguro que algo le caerá. Genial, Julio, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya lo dejamos por hoy, bueno, ya lo dejamos por aquí. Seguro que haremos más actos con Julio, porque habrá instituciones que seguro que querrán disfrutar de su exposición. También agradecerle a la presencia Francisco José, que también, bueno, y sobre todo a la Universidad Castilla-La Mancha, con la que ya llevamos colaborando desde el año pasado. Y es un completo placer y seguiremos haciendo actos conjuntos. Estamos convencidos. A ver si alguno presencial algún día. Si tenemos que irnos para allá, nos vamos para allá. Bueno, hay línea directa a Ciudad Real, Barcelona. Perfecto, pues mira. 3 horas y media estamos, Paco. Ya tenemos la excusa perfecta para hacer alguna. Estaremos encantados de recibiros. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. También gracias a la World Compliance, a todos los socios de la World Compliance que se hayan conectado. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Julio, Francisco José y a todos los asistentes. Muchas gracias a todos y sobre todo a Adiós. los asistentes que han estado por ahí acompañando. Un abrazo. Un abrazo, gracias.